Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. La primera bocanada de aire dentro del edificio Marconi siempre sabía a tumba, polvo antiguo, humedad rezumando de las entrañas de hormigón y ese frío que se enroscaba alrededor de los huesos como una serpiente glacial. Mi reloj marcaba las 11 p.m., exactas cuando crucé el umbral de la puerta de servicio. El chirrido metálico de las bisagras oxidadas, rasgando el silencio sepulcral como un grito. El vestíbulo, otrora una catedral art deco para la vanidad humana, era ahora un cadáver espléndido. Columnas de mármol veteadas de grietas negras ascendían hacia una bóveda perdida en sombras. Los vitrales, rotos, fantasmales en la tenue luz de las lámparas de emergencia, arrojaban manchas de color enfermizo sobre el suelo ajedrezado, cubierto de una capa gris de abandono y escombros diminutos. Cada pisada mía resonaba, multiplicada por los ecos hambrientos de los pasillos vacíos, un sonido que parecía perseguirme, adelantarse, rodearme, como si el edificio mismo estuviera tomando aliento, conteniéndolo, observando. Mi turno nocturno comenzó con la rutina habitual: comprobar cerraduras, recorrer los pasillos inferiores con la linterna barriendo esquinas donde las sombras se coagulaban más densas. La incomodidad era vieja conocida. El Marconi tenía fama, historias susurradas en bares por guardias anteriores, ojos que evitaban los míos cuando mencionaban las desapariciones de los 70, los derrumbes inexplicables. Pero era trabajo, pagaba las facturas, o eso me repetía mientras el silencio, más pesado que el aire, se me colaba por los oídos hasta el cráneo. Fue en la sala de vigilancia, un cubículo apestoso a cable viejo y café quemado, donde la normalidad se resquebrajó. Las pantallas de los monitores mostraban los ojos muertos del edificio, pasillos desiertos, ascensores inmovilizados, la oscuridad devoradora de los pisos superiores. Mi mirada, mecánica, recorrió las imágenes y se detuvo, no en un movimiento, sino en su ausencia. En todas las pantallas, sin excepción, el reloj digital incrustado en la esquina inferior derecha mostraba el mismo instante congelado: 3:17 a.m. Un escalofrío reptó por mi columna. Miré mi propio reloj de pulsera, 11:45 p.m. Avanzaba con su tic-tac constante, implacable. Pero en las cámaras, 3:17. Siempre 3:17. Palpé los controles, cambié de canal, reinicié el sistema. Nada. Cada pantalla, un vitral digital a esa hora maldita. La incredulidad se mezcló con una punzada de náusea. Un fallo del sistema, claro. Tenía que serlo. Este lugar viejo, sus cables podridos. Pero la explicación sonaba hueca, falsa, dentro de mi cabeza. Entonces lo vi, en el monitor asignado al ascensor principal. Un hombre, de pie, de espaldas a la cámara, mirando fijamente el espejo del fondo del ascensor. Vestía un uniforme de seguridad descolorido, como el mío, pero de un corte antiguo. No se movía, ni un temblor, ni un ajuste de postura. Estático, congelado en ese mismo segundo de grabación que todas las cámaras repetían. Una estatua de carne y tela atrapada en el ámbar electrónico de las 3:17. El corazón me golpeó las costillas con un puño de hielo. ¿Un guardia anterior? ¿Una grabación residual? La lógica forcejeaba, pero una certeza más profunda, más visceral, comenzaba a abrirse paso. Eso no es una grabación. Está ahí. Ahora. Intenté respirar hondo, pero el aire olía a polvo eléctrico y pánico.
La sala se encogió a mi alrededor. Las sombras en los rincones parecieron estirarse hacia mí. El edificio ya no respiraba, acechaba. Cada grieta en la pared, cada fragmento de vitral roto, parecía un ojo abierto. Es el cansancio, me dije, frotándome los ojos hasta ver estrellas. Solo cansancio. Pero la sensación de ser observado, diseccionado por la propia oscuridad, se incrustaba bajo mi piel como una larva. Fue entonces cuando el sonido perforó el silencio. Agudo, estridente, metálico. Un timbre de teléfono antiguo, reverberando desde algún lugar por encima de mí. Sonó una vez. 2. Un sonido limpio, nítido, imposiblemente fuera de lugar en aquel mausoleo de cemento. Mi sangre se heló. Conocía cada piso, cada habitación accesible. Y el piso 11. El piso 11 había sido demolido tras el derrumbe de 1974. Reducido a escombros y olvidado. No existía, no podía existir, pero el teléfono sonaba, allí arriba, insistente, llamando desde un lugar que no era. La incredulidad cedió. La incomodidad se transformó en un terror frío y afilado que me cerraba las entrañas. Esto no era cansancio. Esto era el edificio despertando, mostrando sus dientes ocultos en la sombra. Algo profundamente, horriblemente anormal estaba ocurriendo. Y ese sonido, ese maldito timbre desde el vacío, era un anzuelo enganchado en mi miedo. El miedo me aconsejaba huir, encerrarme en la sala de vigilancia, esperar el amanecer. Pero otra cosa, una curiosidad envenenada mezclada con la desesperación de entender, de probarme a mí mismo que no estaba perdiendo la razón, me empujó hacia las escaleras de emergencia. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio repentino, después de que el teléfono cesara tan bruscamente como había empezado. Subí, pasillo tras pasillo, piso tras piso, dejando atrás los límites conocidos marcados en los planos. El aire se volvió más denso, más frío, cargado con un olor a ozono y algo más, a tierra recién removida, a flores marchitas. Llegué al rellano que debía ser el piso 10, pero las escaleras continuaban. Una puerta de metal, oxidada y torcida, que no recordaba haber visto nunca, se abría hacia arriba. La empujé con un chirrido que hizo que mis dientes rechinaran. Más allá, no había escombros, no había vacío. Un pasillo se extendía ante mí, largo y recto, pero era nuevo. Las paredes, relucientes con un yeso blanco y puro, como recién aplicado. El suelo linóleo impecable de un verde hospitalario. Lámparas fluorescentes, intactas, brillaban con una luz demasiado blanca, demasiado fría, bañándolo todo en una claridad antinatural. Sin embargo, una neblina baja, espesa y grisácea, como humo frío, se arrastraba por el suelo, ocultando los zócalos, envolviendo mis tobillos con un tacto viscoso. La niebla parecía respirar, ondulando lentamente, como un organismo vivo. Y al fondo del pasillo, en un nicho en la pared apenas visible a través de la bruma, un teléfono antiguo de disco, de un negro lustroso. Sonaba, de nuevo, un timbre agudo, metálico, implacable. Ring, ring, ring. Cada repique era un martillazo en mis sienes. Mi corazón era un pájaro aterrorizado golpeándose contra mis costillas. El aire, limpio y frío del pasillo, se me atragantaba en la garganta. Aquello no era real, no podía ser real. Pero la luz blanca me cegaba, la niebla fría lamía mi piel y el sonido del teléfono resonaba en mis huesos. Una llamada desde el corazón mismo de la locura, desde un piso que había dejado de existir décadas antes de que yo naciera. El edificio había abierto una herida en el tiempo
y yo estaba parado en el borde, mirando hacia el abismo de las 3:17 que nunca terminaban. El teléfono seguía sonando, esperando. Sabía con una certeza que me vaciaba el alma, que si cruzaba ese umbral de niebla y luz blanca, nada volvería a ser igual. Pero mis pies traicioneros ya habían comenzado a moverse hacia adelante, arrastrados por un horror que ahora era también fascinación, hacia el timbre que sonaba en el vientre del monstruo. El timbre del teléfono del piso 11 seguía taladrando mis huesos, un sonido que parecía vibrar en el espacio entre mis neuronas, prometiendo respuestas que mi instinto gritaba que jamás debía escuchar. Retrocedí, pisé el umbral oxidado de la puerta torcida y la cerré de un golpe seco, como si pudiera sellar la realidad rajada que había tras ella. El chirrido de los goznes fue un grito en el silencio repentino. Abajo, en los pisos conocidos, el aire era más denso que nunca, cargado ahora con el olor acre de mi propio sudor frío y el polvo electrizado de la locura que empezaba a cuajarse en mis pensamientos. El pasillo blanco, la niebla gris, el teléfono negro, eran una herida abierta en la memoria del edificio y yo la había rozado. Corrí, no hacia la sala de vigilancia, sino a ciegas, impulsado por un pánico que me quemaba las entrañas. Mis botas resonaban contra el mármol agrietado, un tamborileo frenético que los ecos devolvían multiplicado, como si una manada de presas huideras galopara a mi alrededor. Las sombras, antes estáticas, parecían estirarse hacia mis tobillos, intentando enredarse en mis pasos. Las grietas en las paredes se me antojaron venas negras, latiendo al ritmo de una respiración demasiado lenta, demasiado profunda para ser de piedra y acero. El edificio respira, te observa. La certeza era un gusano helado, reptando por mi médula espinal. En mi huida ciega tropecé, no con un escombro, sino con el vacío. Una sección del suelo, justo donde debía haber una sólida pared decorada con relieves art deco desgastados, cedió bajo mi peso. Cayó hacia adentro con un crujido de madera podrida y yeso desmenuzado, revelando no un hueco estructural, sino una oscuridad más profunda, más antigua. Un olor a papel rancio, tinta oxidada y algo químico, como formaldehído, brotó de la abertura como el aliento de una tumba sellada. La linterna temblorosa en mi mano exploró el agujero. No era un hueco de derrumbe, era una habitación, pequeña, rectangular, oculta entre los pisos, como un tumor en la estructura del Marconi. Estanterías metálicas corroídas por el óxido se alineaban contra las paredes, cargadas de cajas de archivo de cartón gris, tan cubiertas de polvo que parecían esculturas. En el centro, una mesa de metal con una lámpara de escritorio de brazo articulado, su bombilla rota, y sobre ella, esparcidos como huesos de un banquete intelectual macabro, carpetas abiertas, diagramas complejos trazados con líneas nerviosas y notas manuscritas con una caligrafía apresurada, desesperada. La curiosidad, esa serpiente venenosa, silbó más fuerte que el miedo. Me arrastré dentro. El aire era espeso, difícil de respirar. Cada movimiento levantaba remolinos de polvo que bailaban en el haz de mi linterna como esporas de pesadillas. Cogí la carpeta superior. La etiqueta, escrita con letras de molde mayúsculas, decía: Proyecto Cronos, fase Omega. Resultados: catastróficos. La fecha: junio de 1971. Las páginas, amarillentas y frágiles, contaban una historia de arrogancia científica y horror metafísico. Hablaban de un consorcio secreto, científicos y arquitectos visionarios, o dementes, que habían creído posible capturar la esencia de la conciencia humana.
la huella de identidad, como ellos la llamaban. No en un alma etérea, sino dentro de las propias estructuras físicas del edificio. Utilizaban resonancias geomagnéticas alteradas artificialmente en puntos clave del rascacielos, combinadas con un sonido continuo de fondo, emitido por sistemas de altavoces ocultos en los muros. Un zumbido perpetuo, inaudible para el oído consciente, pero que debía resonar con la frecuencia base de la existencia humana. El objetivo, preservar la conciencia más allá de la muerte física. Crear una biblioteca viviente de almas inmortales, integradas en el edificio Marconi. Un monumento eterno a la genialidad humana. Los resultados, como rezaba la carpeta, fueron catastróficos. No hubo inmortalidad. Hubo tortura infinita. Los sujetos de prueba, voluntarios o no, las páginas no lo aclaraban, no fueron preservados, fueron atrapados. Fragmentos de su conciencia, instantáneas de su momento final de plena lucidez, quedaron impresas en el edificio como fotografías psíquicas en una placa sensible al terror. Sus huellas quedaron fijadas en un bucle temporal eterno, repitiendo los mismos segundos, los mismos gestos, las mismas emociones de pánico y confusión, una y otra vez, como insectos en ámbar psíquico. La hora clave, el momento del colapso del sistema durante un pico geomagnético particularmente violento, estaba grabada en cada informe, en cada lamento escrito con tinta que parecía sangre seca. 03 17 AM. Sentí un vértigo que no era físico. El suelo de la habitación oculta pareció inclinarse. El hombre del ascensor, quieto, mirando al espejo. ¿Era una de esas huellas? Un fragmento congelado de algún pobre diablo vestido con un uniforme viejo, atrapado para siempre en ese segundo de las 3:17. La náusea subió por mi garganta, ácida y ardiente. Entonces mi luz resbaló sobre un objeto apartado, casi escondido bajo un montón de papeles desechados en el suelo. Una cinta VHS, su etiqueta escrita con el mismo tipo de letra mayúscula, pero más fresca, decía: Turno 47D, Sector Alfa, Archivo de Supervivencia. Supervivencia. La palabra resonó con una ironía amarga. No había un reproductor a la vista, pero sí lo había en la sala de vigilancia. El impulso de saber, de confrontar la pesadilla con pruebas tangibles, me arrastró de vuelta a través del agujero en la pared, portando la cinta como un artefacto maldito. El camino de regresa fue una pesadilla de sombras vivas. En cada esquina, en cada reflejo de los fragmentos de vitral roto, creí ver movimiento, siluetas fugaces que desaparecían antes de que pudiera enfocar la luz. Susurros que no eran más que el crujir del edificio, pero que sonaban como voces susurrando mi nombre desde otras habitaciones, desde dentro de las paredes. Damián, una voz que conocía demasiado bien, la mía. En la sala de vigilancia, las pantallas seguían clavadas en las 3:17. El hombre del ascensor seguía inmóvil, un monumento al horror congelado. Con manos temblorosas, casi sin control, conecté un viejo reproductor VHS polvoriento que había en un rincón a un monitor secundario. Introduje la cinta. El zumbido del cabezal leyendo la cinta magnética fue un sonido primitivo, ominoso. La imagen saltó, granulada en blanco y negro. Mostraba un pasillo del edificio Marconi, pero no uno devastado. Estaba limpio, iluminado con una luz estable, sin grietas profundas. Era el mismo pasillo que yo había patrullado al inicio de mi turno, hace apenas horas, pero décadas atrás. Y entonces apareció él, caminando con la cadencia que yo reconocía en mis propios huesos,
vistiendo el mismo uniforme de seguridad barato que yo llevaba puesto ahora, la misma chaqueta, el mismo cinturón, la misma linterna colgando torpemente. Era yo. Mi rostro, más joven quizás, o simplemente menos marcado por el terror que ahora me deformaba los rasgos, pero inconfundiblemente yo. En la cinta mi doble se detenía frente a una cámara de seguridad fija. Ajustaba el cuello de la chaqueta con un gesto que yo hacía cuando estaba nervioso, y sus labios se movían. No había sonido en la cinta, pero sabía lo que decía. Lo había dicho yo al comenzar mi ronda, bromeando con la soledad. Otro turno fantasma en el mausoleo, a ver qué cadáveres despiertan hoy. La confusión estalló en mi mente como una granada de fragmentación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Era una broma siniestra? ¿Alguien disfrazado? Pero cada movimiento, cada tic, cada expresión, era yo. Un terror existencial profundo y desgarrador se apoderó de mí. No era solo miedo a morir, era miedo a nunca haber sido real, a ser solo una repetición, una sombra proyectada por una luz perversa. Me levanté bruscamente derribando la silla. Necesitaba verme. Necesitaba confirmar que mi reflejo era mío. En el pequeño espejo empañado del botiquín de primeros auxilios, colgado en la pared de la sala, busqué mi rostro. Allí estaba, pálido, sudoroso, los ojos desorbitados por el pánico. Pero cuando me moví, cuando giré la cabeza para comprobar un ángulo, mi reflejo no lo hizo de inmediato. Se quedó atrás, un instante, mirándome fijamente con una expresión que no era la mía. Una calma vacía, casi expectante, antes de sincronizarse torpemente con mis movimientos. Un grito ahogado se atascó en mi garganta. Retrocedí de la imagen, tropezando con los cables del suelo. No es posible, susurré, pero las paredes me devolvieron el eco. ¿Posible? Posible. Y entonces, desde el pasillo exterior, desde la oscuridad que lamía el umbral de la puerta abierta de la sala, llegó otra voz. Clara, distinta, inconfundiblemente la mía, pero cargada de un cansancio infinito, de una desesperación milenaria. Damián, ¿por qué sigues intentándolo? Siempre vuelves aquí. Me encogí contra la pared, alejándome de la puerta, de la voz, del espejo traidor. Mi corazón era un tambor de guerra enjaulado. La habitación se estrechaba. Las pantallas de las 3:17 me quemaban la retina. Busqué algo, cualquier cosa, una prueba de mi propia realidad. Mis manos temblorosas se abalanzaron sobre los documentos que había traído de la habitación oculta. Hojeé frenéticamente las páginas del proyecto Cronos, buscando nombres, fechas, cualquier dato que me anclara. Y lo encontré. Una lista de personal asignado al mantenimiento de fase posterior al colapso. Nombres tachados con líneas gruesas de tinta roja, como heridas abiertas en el papel. Y casi al final, sin tachar, como si aún estuviera activo. Empleado, Damián Rojas, número SG7890. Fecha de ingreso, 2 de noviembre de 1978. Asignación, turno nocturno, sector alfa, vigilancia primaria. La sangre se heló en mis venas. SG7890. Mi número de empleado, el mismo que llevaba bordado en mi uniforme en ese mismo instante. Miré la fecha, 2 de noviembre de 1978. Casi 50 años atrás. El mundo perdió todo sentido. La gravedad, el tiempo, mi propia carne. Todo parecía desintegrarse. Con un temblor incontrolable, cogí el mando de las cámaras. No sabía qué buscar. Solo necesitaba ver algo que rompiera esta pesadilla. Cambié a la cámara de seguridad de la entrada principal del edificio, la que apuntaba al vestíbulo desde lo alto.
La imagen, granulada pero clara, mostraba la puerta de entrada, las columnas de mármol, pero no agrietadas y sucias. Brillaban bajo una luz cálida. Los vitrales estaban intactos, arrojando patrones de colores vivos sobre el suelo impecable. Y entonces, la puerta giratoria se movió. Entró un joven. Vestía ropa de calle, no un uniforme. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Miró alrededor con una mezcla de asombro y nerviosismo, como alguien que llega a un lugar nuevo e imponente. Se acercó al mostrador de recepción, ahora ocupado por una mujer con peinado de la época, que le sonrió. Él asintió, cogió un sobre que ella le extendió y luego levantó la vista directamente hacia la cámara. Era yo, un yo más joven, sin la sombra del terror perpetuo en los ojos, pero yo, indudablemente yo. En la esquina inferior de la pantalla, la fecha digital parpadeaba, imposible, aberrante. 02-11-1978, 08:45 AM. El mando cayó de mis manos inertes. El edificio respiró a mi alrededor. Un suspiro profundo que hizo vibrar las paredes. Las luces parpadearon violentamente, proyectando sombras danzantes y monstruosas. En las pantallas de vigilancia, todas clavadas en las 3:17 AM, el hombre del ascensor, mi doble congelado, pareció, solo por un instante fugaz, girar ligeramente la cabeza, como si después de décadas de quietud, finalmente hubiera sentido mi presencia y supiera que su turno, nuestro turno, nunca, jamás terminaría. El edificio Marconi ya no era piedra, acero y vidrio roto. Era un organismo, un gigante petrificado que había despertado de su letargo secular. Y yo era un glóbulo de sangre envenenada, corriendo por sus venas de cemento. Las paredes palpitaron a mi alrededor. Una pulsación lenta, profunda, como el latido de un corazón enterrado bajo kilómetros de tierra. Las grietas en el mármol se abrieron y cerraron rítmicamente. Bocas negras que exhalaban un vaho frío que olía a ozono y a descomposición antigua. Las luces de emergencia, antes parpadeantes esporas de luz moribunda, ahora se encendían y apagaban al unísono, sincronizadas con ese pulso monstruoso, un destello cegador de blancura antinatural, seguido de una oscuridad absoluta y voraz que parecía lamerme la piel. En cada intervalo de luz, las sombras se retorcían en formas imposibles, siluetas humanas elongadas, brazos que se estiraban desde las paredes, bocas mudas gritando en los fragmentos de vitral. La línea entre lo sólido y lo espectral se había disuelto. Yo estaba dentro de las entrañas de una pesadilla que respiraba. Corrí, no con la esperanza de escapar, sino con el pánico animal de una presa acorralada que sabe que el depredador ha cerrado todas las salidas. Mis botas golpeaban las escaleras de emergencia, un tambor frenético contra el estruendo del corazón del edificio. Subí, bajé. Atravesé pasillos que se retorcían como intestinos, puertas que se abrían a salas que no recordaba, llenas de mobiliario cubierto de telarañas que se movían con vida propia. Destrocé una cámara de vigilancia con la culata de mi linterna, viendo cómo la pantalla se convertía en un ojo negro y muerto. Pero en la siguiente esquina, otra cámara, intacta, me mostraba corriendo, desde un ángulo imposible, como si el edificio jugara a grabarme desde sus múltiples ojos, siempre mostrando la hora, 3:17 AM. En mi huida ciega, me encontré frente al ascensor principal. La puerta de bronce, deslustrada y arañada, estaba entreabierta, y allí, inmóvil como siempre, de espaldas a mí, mirando hacia el espejo del fondo, estaba él, el hombre del uniforme viejo,
la huella congelada, mi predecesor en esta condena. Pero ahora, en la oscuridad intermitente, algo había cambiado. La presión en el aire era física, como si el propio vacío se hubiera solidificado alrededor de su figura. Entonces habló. La voz no salió de su boca inmóvil. Resonó dentro de mi cráneo, fría, plana, carente de todo rastro de humanidad, como el roce de piedras en una tumba. Todos llegamos creyendo que era el primer turno. Me detuve en seco, paralizado. La linterna cayó de mi mano, rodando y proyectando haces de luz lunática que bailaban sobre la figura estática. Llenos de ese miedo nuevo, ese pánico fresco que sabe a posibilidad de huida. La voz no tenía emoción, solo una certeza antigua y gastada. Corremos, rompemos, gritamos, como tú lo haces ahora. Las luces parpadearon. En el destello vi su reflejo en el espejo del ascensor. No era un rostro, era una nebulosa de sombras, un vacío con forma humana, donde solo los ojos brillaban con una luz fosforescente y desesperada. En la oscuridad siguiente la voz continuó taladrando mi mente. Nadie sale, Damián. El edificio necesita guardianes, huellas que marquen los límites de su eternidad, que mantengan el bucle intacto, que vigilen a los que vienen después. ¿Guardianes? La palabra resonó como una sentencia. ¿Era eso lo que éramos? ¿No fantasmas, sino celadores de nuestra propia prisión infinita? ¿Un nuevo tipo de terror, más profundo que el miedo a la muerte, se apoderó de mí? El terror a la perpetuidad sin sentido, a ser un engranaje consciente en una máquina de tortura temporal. ¡No! El grito me desgarró la garganta, un sonido ronco y animal. Me volví y eché a correr con una fuerza renovada por la desesperación absoluta. No hacia arriba o abajo, sino hacia afuera, hacia la entrada principal. Tenía que romper el hechizo, encontrar la puerta, sentir el aire de la noche real. Las escaleras se convirtieron en una espiral vertiginosa. Pasé por derrumbes que no estaban ahí un segundo antes. Esquivé cables que salían de las paredes como tentáculos oscuros. Rompí una ventana tapiada con tablones podridos, solo para encontrar tras ellos no la ciudad, sino otro pasillo idéntico, iluminado por esa misma luz fría y blanca del piso 11. Cada intento de fuga me devolvía al núcleo del laberinto. Siempre terminaba frente a una puerta familiar, un rincón reconocible, con el reloj de la pared más cercana clavado inmutablemente en las 3:17. El tiempo no fluía, se repetía, un surco infinito en el que yo corría como un hámster aterrado. El agotamiento me doblegó, mis pulmones ardían, mis piernas eran de plomo. Me desplomé contra una pared que palpitó bajo mi espalda, como si el edificio sintiera mi rendición. La luz parpadeó una vez más, y en el breve destello, frente a mí, en el otro extremo de un pasillo que reconocí como el del vestíbulo inferior, vi un espejo grande, antiguo, su marco de oro deslustrado. Me arrastré hacia él, necesitando ver mi rostro, necesitando confirmar que aún era algo, alguien a pesar de la pesadilla. Me puse de pie, jadeante, frente al cristal empañado. Vacío. Solo el reflejo distorsionado de las columnas agrietadas y las sombras danzantes detrás de mí. Yo no estaba allí. Mi imagen, mi cuerpo sudoroso y tembloroso había desaparecido. Un sollozo de puro horror se atascó en mi garganta. Entonces, la luz volvió, brillante, blanca, cruel. Y en el espejo no aparecí yo. Apareció otro joven. Vestía un uniforme de seguridad nuevo, impecable. Llevaba una linterna idéntica a la que yo había perdido. Sus ojos, amplios y llenos de una mezcla de aburrimiento y aprensión, escrutaban el vestíbulo decadente.
Era la mirada de alguien en su primer turno, tratando de parecer valiente en un lugar que intuía siniestro. Su rostro era desconocido, pero su expresión, esa vulnerabilidad disfrazada de profesionalismo, era un espejo de mi yo de hace una eternidad. La noche en que crucé por primera vez esa puerta maldita. El joven miró su reloj de pulsera, un gesto automático, nervioso. Sus labios se movieron, murmurando algo para sí mismo, probablemente una queja o un autoánimo. Un guardia nocturno comenzando su rutina. Y en ese instante, algo surgió de lo más profundo de mi inexistencia. Un impulso último, un vestigio de la humanidad que el edificio aún no había consumido del todo. No era un grito, no tenía pulmones, ni boca. Era un susurro que surgió de las mismas paredes, del aire frío, de las sombras que se arremolinaban a sus espaldas. Una advertencia fantasmagórica, cargada de una desesperación milenaria, que resonó justo antes de que el joven diera su primer paso hacia el interior del vestíbulo. No cruces el piso 11. La voz era apenas un susurro de hielo, pero el joven se detuvo en seco. Frunció el ceño mirando alrededor, confundido. Había oído algo que no encajaba. Por un momento una sombra de duda genuina, de miedo nuevo, cruzó su rostro. Fue un instante fugaz, precioso. Un destello de advertencia antes de que la maquinaria de la eternidad lo engullera. Pero la luz parpadeó de nuevo. La oscuridad lo envolvió. Cuando la luz blanca regresó, el joven ya había sacudido la cabeza, atribuyendo el susurro a su imaginación o al crujir del viejo edificio. Con un suspiro resignado, ajustó su uniforme y comenzó a caminar hacia el primer pasillo oscuro, repitiendo el mismo camino que yo, que el hombre del ascensor, que todos los demás habíamos recorrido al principio de nuestro infinito turno. Yo ya no estaba para verlo. La última chispa de mi conciencia individual se disolvió. No hubo dolor, solo una expansión fría e impersonal, como una gota de agua cayendo en un océano negro. Dejé de ser Damián. Dejé de ser un yo. Ahora era el frío que se enroscaba en los huesos del nuevo guardia al entrar. Era el eco multiplicado de sus pasos en el vestíbulo vacío. Era la sombra que se movía demasiado rápido en el rabillo de su ojo cuando miraba las cámaras. Era la figura estática, vestida con un uniforme descolorido que él vería noche tras noche, mirando fijamente al espejo del ascensor, congelada en las 3:17 AM para siempre. Era el susurro de advertencia que brotaría de las paredes cuando su desesperación lo llevara cerca del piso inexistente. Era una silueta más en el tapiz de horrores del edificio Marconi. Un fragmento de conciencia atrapado. Un guardián eterno. Otro latido más en el corazón de piedra de un turno que nunca, jamás termina.